Pues buenos días compañeros. A nosotros nos tocó el tema de receptores y nuestro artículo está basado en las alteraciones en los señalamientos intracelulares en el cáncer. El equipo estaba conformado por Andrea Pérez Moreno y su servidor, José Manuel Flores. Bueno, para empezar les vamos a dar unos antecedentes. Tal vez sea útil comenzar el análisis de este tema tan complejo con algunas de las características generales que comparten la mayor parte de las vías de señalización. Por lo general, las células se comunican entre sí mediante moléculas mensajeras extracelulares. En el caso de la señalización autócrina, la célula que produce el mensajero expresa receptores en su superficie, los cuales pueden responder este mensaje. En consecuencia, las células que liberan el mensaje se estimularán o inhibirán a sí mismas. Durante la estimulación parenquima, las moléculas mensajeras viajan solo distancias cortas por el espacio extracelular, hasta células en estrecha proximidad, en la cual cada célula generará un mensaje. La señalización celular se inicia con la liberación de una molécula mensajera por una célula que envía mensajes a otras células del cuerpo. ¿Qué son los receptores? Para empezar, el receptor es toda estructura en el organismo que recibe estímulos desencadenando una respuesta. Los receptores pueden ser proteínas o glicoproteínas presentes en la membrana plasmática, en las membranas de los orgánulos o el citosol celular, a las que se unen específicamente a otras sustancias químicas, llamadas moléculas señalizadoras, como las hormonas y los neurotransmisores. ¿Cuáles son los tipos? Un tipo de receptor transmite una señal del dominio citoplasmático a una enzima cercana, la cual genera un segundo mensajero. Como esto induce a una reacción celular mediante la generación de un segundo mensajero. La enzima que actúa se conoce como efector. Otro tipo de receptor transmite una señal mediante la transformación de su dominio citoplasmático en una estación de reclutamiento para las proteínas de señalización celular. Las proteínas interactúan entre sí o con componentes de una membrana celular mediante tipos específicos de dominios de interacción. Bueno, a continuación voy a darles lo que vendría siendo la introducción del artículo, que los autores son Víctor Manuel Valdespino Gómez, Víctor Edmundo Valdespino Castillo y Marcela Márquez Holmberg. Fue publicado en agosto del 2009. Introducción. La transmisión de una célula normal a una célula maligna implica diferentes alteraciones en las vías de señalización intracelular. Las vías de señalización intracelular son los mecanismos por los cuales las variaciones del medio extracelular predominante y del medio intracelular pueden inducir cambios intracelulares bioquímicos. Un aspecto central del cáncer es el concepto de que las células pierden su capacidad de detectar y responder de forma adecuada a dichos señalamientos y que frecuentemente desarrollan señalamientos autócrinos para superar los controles normales. Bien, continuaremos con el tema central de nuestro artículo, que es el cáncer. Como bien sabemos, el cáncer es el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte de nuestro cuerpo. A diferencia de estas células, las células normales se dividen y mueren en un periodo de tiempo programado o bien como nuestro cuerpo las vaya requiriendo. Sin embargo, las células cancerosas, a diferencia de estas, tienen la capacidad para morir y dividirse sin un límite que las detenga. Entonces, al haber tal multiplicación o tal división de estas células, pueden llegar a formar masas, a los cuales conocemos comúnmente como tumores cancerígenos, que pueden destruir y sustituir a los tejidos normales en las partes de nuestro cuerpo. Se puede decir que el cáncer es un proceso ordenado que se descontrola por alguna razón y a medida que sus células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir normalmente
y las células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, como lo pueden ser el cáncer de la sangre, que son las leucemias. Los tumores cancerosos normalmente son malignos, lo cual significa que pueden extenderse a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Por ejemplo, esto pasa cuando en muchos casos ya hubo como un tratamiento contra dicha enfermedad o contra algún cáncer de cualquier parte del cuerpo y se puede decir que ya está curado, pero 5 años después vuelve a renacer esta enfermedad, pero en otra parte distinta. A esto se le conoce como que los tumores se desplazan a distintas partes de nuestro organismo. Diferencias entre las células cancerosas y las células normales. Como bien lo mencioné, por lo general las células normales se van creando como nuestro cuerpo las va necesitando, y a su vez las células viejas se van destruyendo. Al contrario de esto, las células cancerosas pueden dividirse y reproducirse y no morir sin un límite. Entonces, además de que estas células pueden ignorar las señales que normalmente dicen a las células que dejen de dividirse o que empiecen un proceso que se conoce como muerte celular programada. También las células cancerosas pueden tener la capacidad para influir en las células normales, en las moléculas y en los vasos sanguíneos que rodean y alimentan a las células de un tumor, una zona que se conoce como el microambiente. Un claro ejemplo de esto es que las células cancerosas en algunas ocasiones pueden inducir a las células normales o sanas de nuestro cuerpo a que formen vasos sanguíneos que suministren oxígeno y nutrientes, los cuales son necesarios para que los tumores crezcan. Otra clara diferencia entre las células cancerosas y las células normales es que las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Esto quiere decir que mientras las células normales maduran en tipos celulares muy distintos con funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen. Esta es una razón por la que, al contrario de las células normales, las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse. Redes de multiproteínas participantes en las vías de señalamiento intracelulares. Las interacciones de proteínas con otras proteínas o con lípidos requieren estructuralmente el contenido de dominios o pequeñas porciones peptídicas que guardan configuraciones tridimensionales. Las proteínas pueden contener 2 o más dominios intramoleculares que les permite interactuar con 2 o más proteínas diferentes. Estos dominios reconocen grupos bioquímicos funcionales como fosfotirasinas, fosforeserinas, regiones ricas en prolina y secuencias con C-terminal. Algunos ejemplos de estos dominios son los dominios denominados SH2, dominio de homología, PTB, dominio de uniones o fosfotirosina, etc. Los dominios SH2 y PTB contenidos en las proteínas P13-sinasas e IRS son los sustratos del receptor de insulina. En los cuadros que se muestran, uno es este, se pueden encontrar los principales tipos de receptores y las enzimas que participan en la propagación de señalamientos intracelulares. En este cuadro se encuentran los tipos de receptores que participan en esta señalización, los cuales podrían ser tirosina sinasa, serina sinasas, receptores acoplados a las proteínas G, receptores unidos a tirosina sinasas, familias de receptores TNF, mecanismos de propagación de los señalamientos intracelulares. Este es el segundo cuadro, en el cual se muestran las enzimas que participan en la propagación de señalamientos intracelulares. Una vez activados los receptores, la señal es propagada por medio de las participaciones de diferentes clases de enzimas.
Unas de ellas podrían ser proteínas sinasas, tirosinas sinasas, serinas sinasas, proteínas fosfatasas, tirosina fosfatasas, lipidosinas, fosfolipasas o proteínas G. Bien, algunas proteínas son las proteínas sinasas, las proteínas fosfatasas y las proteínas acopladas las proteínas G acopladas a receptores. Bien, la regulación de las proteínas sinasas son un grupo muy abundante de enzimas celulares. Las proteínas fosfatasas retiran los grupos fosfatos de las proteínas, lo cual inhibe o activa eventualmente las vías de señalamiento. La proteína sinasa. La secuenciación del genoma humano reveló que cerca del 2% de nuestros genes codifican proteínas sinasas. La fosforilación de las proteínas es la principal modificación que regula la actividad proteica. El cáncer está estrechamente asociado con los defectos de proteínas transductoras de señales. Diferentes inhibidores de las proteínas sinasas mutadas pueden actuar como agentes antimulares. Un ejemplo claro de esto es que más del 90% de los pacientes con leucemia mielocitina crónica, las células presentan el defecto de cromosómico de translocación del material genético entre los cromosomas 9 y 22, lo cual provoca que el gen CABL codifique unas sinasas de tirosinas de la familia SRC que se une al gen BCR del cromosoma 22, y su resultado es la producción de una proteína de fusión BCR-ABL, expresada a niveles muy superiores a los del gen que codifica la C-ABL normal, y con ello activa una vía de señalamiento que estimula el crecimiento celular. La regulación de proteínas fosfatasas. Las proteínas fosfatasas retiran los grupos fosfatos de las proteínas, lo cual inhibe o activa eventualmente las vías de señalamiento. El efecto de la fosforilación de las proteínas es transitorio y su desfosforilación se realiza por la fosfoproteína desfosforilasas. La desfosforilación es el proceso mediante el cual se agrega un grupo de fosfato a una molécula, como un azúcar o una proteína, para retirar los grupos fosfatos de las proteínas. Un ejemplo de esta proteína fosfatasas mutadas en el cáncer es la proteína supresor tumoral PTEN, también conocida como MMAC1 o TEP1. En ausencia de fosfatasas funcionales, la señalización iniciada por EGF se torna persistente, estimulando un crecimiento celular inapropiado. Regulación de las proteínas G acopladas a receptores. Este tipo de proteínas son las que regulan a otras proteínas y funcionan como apagadores digitales. Cuando se unen a un GTP efectuando cambios conformacionales que les permite su unión a otras moléculas efectadoras y ejecutan la transición de la señal. Las proteínas G pequeñas son parecidas a las RAS, ya que se clasifican en 5 subfamilias, y las proteínas RAS intervienen en la división celular, por lo que están relacionadas con el cáncer, ya que si permanecen en su forma activa provocan una constante división y diferenciación celular. La proteína RAS actúa como una proteína transductora y de bifurcación de señalamiento, propagando la signatura a través de múltiples vías de señalamiento distales que regulan la proliferación y diferenciación celular. Diversas mutaciones de moléculas que participan en esta vía provocan estímulos inapropiados de la división celular y son un factor causal en muchos tipos de cáncer. También las proteínas RAS fueron las primeras proteínas descubiertas como un producto hiperactivo del gen RAS mutado que promueve el desarrollo del cáncer. En 30% de los tumores humanos se presenta una mutación hiperactiva en estas proteínas. Cuando la proteína RAS es activada por el receptor tirosinasa, no solo es activada la vía de señalamiento de las MAP sinasas,
sino otras más, entre ellas la vía del P13 sinasas, que participa en el crecimiento y supervivencia celular. Bien, las conclusiones del artículo son: las células inician la tumorogénesis por alteraciones en las vías de señalización intracelular de 7 principales módulos o rutas de vías de señalamiento. Ellas incluyen múltiples alteraciones en las activaciones o desactivación de proteínas sinasas y lipidosinasas, proteínas fosfatasas y lipidofosfatasas, GTPasas y proteasas, lipasas, adenilatoxiclasas, que finalmente provocan cambios en la transcripción, traducción y proteólisis fisiológica celular. Las 7 marcas fenotípicas clásicas reconocidas en la mayoría de las células cancerosas son autoeficiencia en señales de crecimiento, insensibilidad para las señales anticrecimiento, evasión de apoptosis, potencial ilimitado de replicación, desarrollo de angiogénesis, invasión tisular y metástasis, y el desarrollo de diferentes estrategias para escapar de la respuesta del sistema inmunológico, las cuales están representadas por alteraciones en más de 20 vías de señalamiento fisiológico intracelular, que actualmente se les conoce como vías oncogénicas. Las células cancerosas contienen inicialmente defectos en los circuitos regulatorios que gobiernan la proliferación y homeostasis. También se descubrió que las células tumorales, cuando evaden la apoptosis, pueden tener alteraciones los sensores o efectos de la maquinaria apoptótica por mutaciones de P53 o alteraciones en la vía P13 sinasa. Las 7 primeras rutas de alteraciones en las vías de señalamiento intracelular en las células neoplásicas coinciden o provocan diferentes niveles de inestabilidad del genoma, lo cual incrementa su mutabilidad. En la 7ª ruta se ha demostrado que las células cancerosas desarrollan 2 principales estrategias para escapar de la respuesta del sistema inmunológico: la inmunoselección, disminución de la expresión de la molécula HLA clase 1 y la inmunosobversión. En el pasado, la mayoría de las terapias dirigidas contra esta enfermedad, el cáncer, estuvieron basadas en evidencias empíricas derivadas de numerosos estudios clínicos. Los modernos protocolos del tratamiento del cáncer consideran en su diseño las diferencias entre los perfiles de vías moleculares que se encuentran alteradas en cada uno. También se sabe que, dependiendo del tipo de cáncer, puede ser, y de tu tipo inmunológico, de tu sistema inmunológico que tengas, puede ser tratado esta enfermedad. Se puede tratar con terapias de radiación, de la operación para expulsar los tumores, pero hay veces que en este tratamiento no se expulsa completamente estas masas y pueden quedar algunos residuos, o como bien pueden expandirse a diferentes áreas y pueden crecer nuevamente. O también lo otro es la quimioterapia. Finalmente concluimos que en la medida que nuestro conocimiento aumente sobre esas vías de señalamiento intracelulares oncogénicas, podremos identificar algunos patrones de dichas alteraciones específicas como marcadores pronósticos y predictivos de evoluciones clínicas del paciente, o emplearlos como blancos en protocolos de intervenciones terapéuticos moleculares.